¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver la clasificación de las ciencias. Acá armé esta red conceptual en el pizarrón para que entendamos un poco cómo es la clasificación. La clasificación se basa en, por un lado, las ciencias formales y por otro lado, las ciencias fácticas o también denominadas experimentales. Esta clasificación se basa en que las ciencias formales no se basan en aspectos que puedan ser percibidos por nuestros sentidos. Y además, las ciencias formales utilizan un lenguaje formal que se da a través de números y de símbolos. De ahí surge que las ciencias formales son la matemática y la lógica. También se podría incluir el álgebra dentro de las ciencias formales. Mientras que las ciencias fácticas o experimentales, en este caso sí, son ciencias que se basan por la percepción, por fenómenos que son percibidos por los sentidos. Entonces, surge una segunda división o subdivisión, que nos da, por un lado, las ciencias sociales, que estudia factores humanos, y por otro lado, las ciencias naturales, que estudia a los seres vivos, principalmente a los fenómenos de la naturaleza, pero desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la materia y sus interacciones. No toma en cuenta el factor humano, como es el caso de las sociales, que toma en cuenta el comportamiento y el factor humano, cosa que en naturales no. Entonces, acá puse los ejemplos para que lo entiendan un poquito. Ciencias sociales son historia, política, economía, sociología, mientras que las ciencias naturales tenemos biología, física, química, la geología, que es el estudio de la Tierra. Bueno, entonces, con respecto a las ciencias naturales, que son las que nos interesan a nosotros, porque en esta materia vamos a ver principalmente todo sobre física y química, que es nuestro tema. Estas ciencias en realidad lo que intentan hacer es estudiar determinados fenómenos, tratar de entenderlos y establecer leyes que permitan predecir cómo va a actuar la naturaleza. Por ejemplo, cuando Newton estaba en la casa sentado en su granja y veía que la manzana caía desde el árbol, él empezó a tratar de entender por qué caía esa manzana. Y empezó a hacer diferentes pruebas y pudo llegar a la conclusión de que la manzana se caía porque había una fuerza que atraía los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y esa, digamos, es la fuerza de gravedad. Es decir, era algo que ya existía, digamos, que ya estaba, era un fenómeno natural que sucedía. Lo que hizo el investigador, el científico Newton, es entender por qué sucedía ese fenómeno. ¿Para qué? Para poder predecir. O sea, hoy en día todos sabemos que si yo agarro un elemento cualquiera, digamos, no sé, una tiza, una virome, lo que sea, y la suelto, esa tiza no se va a sostener en el aire, va a caer al piso. Va a ocurrir un fenómeno que se llama caída libre. Bueno, eso es un fenómeno físico. ¿Y ocurre por qué? Porque existe una fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra que se llama fuerza de gravedad. Entonces, ocurre un fenómeno físico. Yo lo que hice es tratar de entender por qué ocurre. ¿Qué es lo que está sucediendo? No lo hice yo, lo hizo Newton. Entonces, se descubre lo que sucede, lo que pasa. Entonces, en base a eso, se puede predecir lo que puede ocurrir en el futuro. O sea, entonces nosotros sabemos que un cuerpo, cuando se suelta en el aire, va a caer al piso. Y sabemos eso ¿por qué? Porque sabemos que existe la fuerza de la gravedad. Salvo que estemos en el espacio donde la fuerza de gravedad no existe, o sea, es muchísimo menor. Entonces, los cuerpos, por ejemplo, en la Luna pueden flotar. Porque no sucede ese fenómeno que sí ocurre acá en el planeta Tierra. Bueno, acá les dejo anotado la clasificación de las ciencias.